los ángeles de Dios, en la Biblia. Antiguo Testamento. Crónicas. Primera de Crónicas. Capítulo 14. Presencia de un ángel, como aviso de Dios. David consultó a Yahvé, el cual le contestó: no subas detrás de ellos, sino que das un rodeo, y les vienes al encuentro, por el lado donde están los árboles, que dan bálsamo. Y cuando escuches el ruido como de alguien que anda por la copa de los árboles, entonces darás la batalla, porque Yahvé va delante de ti, para derrotar al ejército de los filisteos. Primera de Crónicas, capítulo 21. El ángel exterminador, listo a las órdenes de Dios. Satanás se levantó contra Israel, e incitó a David a hacer el censo de Israel. Esto desagradó a Yahvé, por lo cual castigó a Israel. David, entonces, dijo a Yahvé: he cometido un gran pecado, haciendo esto. Pero ahora perdona, te ruego, la falta de tu siervo, pues he sido muy estúpido. Y Yahvé habló a Gad, profeta de David, para decirle: transmite a David este recado. Así dice Yahvé: te propongo 3 cosas, la que escojas, la llevaré a cabo. Llegó Gad donde David, y le dijo: así dice Yahvé, elige para ti 3 años de hambre, o 3 meses de derrotas ante tus enemigos, que te perseguirán con su espada. O bien 3 días durante los cuales la espada de Yahvé, la peste, aqueje el país, y el ángel de Yahvé haga estragos en todo el territorio de Israel. Ahora, pues, contéstame, ya que tengo que responder al que me envía. David respondió a Gad: estoy en gran angustia. Pero caiga yo en manos de Yahvé, porque es grande su misericordia, y no caiga en manos de los hombres. Yahvé, pues, envió la peste sobre Israel, y murieron 70,000 hombres. Yahvé mandó un ángel contra Jerusalén, para destruirla. Pero cuando ya lo estaba haciendo, Yahvé miró, y se arrepintió del mal, y dijo al ángel exterminador: basta ya, retira tu mano. El ángel de Yahvé estaba junto a la era de Ornán, el Jebuseo. Alzando David los ojos, vio al ángel que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desenvainada en su mano, extendida sobre Jerusalén. Entonces David y los jefes, vestidos con sacos, se postraron rostro en tierra. Y David dijo a Yahvé: yo fui quien ordenó hacer el censo del pueblo. Yo fui quien pequé. Yo cometí el mal. Pero estas ovejas, ¿qué culpa tienen? Oh Yahvé, Dios mío, caiga tu mano sobre mí, y sobre la familia de mi padre, pero que no haya plaga en tu pueblo. El ángel de Yahvé ordenó a Gad que dijera a David de subir para alzar un altar a Yahvé, en la era de Ornán el Jebuseo. Ornán, que estaba trillando el trigo, se volvió, y vio al ángel. Sus 4 hijos que estaban con él, se escondieron. Cuando David llegó junto a Ornán, este miró, y al verlo, salió de la era, para postrarse ante él, rostro en tierra. David dijo a Ornán: dame el sitio de esta era, para erigir en él un altar a Yahvé. Dámelo por su justo valor en plata, para que la plaga se retire del pueblo. Allí erigió un altar a Yahvé, y ofreció víctimas quemadas, y sacrificios de comunión, e invocó a Yahvé, el cual le respondió con fuego del cielo, que cayó sobre el altar del holocausto. Entonces Yahvé ordenó al ángel que volviera la espada a la vaina. E inmediatamente David
Al ver que Yahvé había escuchado su oración en la era de Ornán, el Jebuseo, ofreció allí sacrificios. La morada de Yahvé, que Moisés había construido en el desierto, y el altar de los holocaustos, estaban en aquel entonces, en el santuario de lomas, de Gabaón. Pero David, no se había atrevido a presentarse, delante de Yahvé, para consultarle, porque estaba aterrado de miedo, ante la espada del ángel. Segunda de Crónicas, capítulo 3. Los ángeles, en la construcción del templo. Salomón, comenzó pues, a edificar la casa de Yahvé, en Jerusalén, en el monte Moría, donde Dios, se había manifestado a su padre David. Era el lugar preparado por David, la era de Ornán, el Jebuseo. En el interior de la sala, del lugar santísimo, hizo los querubines de metal forjado, que revistió de oro. Las alas de los querubines se extendían por todo el largo, es decir, 20 codos. Cada ala tenía 5 codos. Una tocaba la pared de la sala. La otra tocaba el ala del otro querubín. El ala del segundo querubín era de 5 codos, y tocaba la pared de la sala. La otra ala tenía también 5 codos, y estaba pegada con el ala del primer querubín. Las alas desplegadas de estos querubines medían 20 codos. Estaban de pie, y con sus caras vueltas hacia la casa. Empleó para el velo púrpura, violeta, escarlata, y carmesí, y lino, y sobre él bordó querubines. Segunda de Crónicas, capítulo 18. Visión del profeta Miqueas, sobre el ejército celestial. Miqueas le dijo entonces: escuchen la palabra de Yahvé. He visto a Yahvé, sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba a su derecha y a su izquierda. Reflexiones. De lo relatado, en Primera de Crónicas, capítulo 14, sobre la señal que Dios le da a David, para dar cumplimiento a su orden, es posible que, a quienes Dios asignó esa señal, sea a sus ángeles, al decir: cuando escuches el ruido, como de alguien que anda, por la copa de los árboles. Porque, según San Agustín, y otros muchos sabios autores, el mundo físico es gobernado por puros espíritus. Los cielos, y los astros, tienen sus respectivos ángeles, que les dan movimiento. Y esto parece convenir especialmente a las virtudes celestiales, que son las que dirigen y regulan los movimientos de los cielos, de las estaciones y de los elementos. En el capítulo 21 del primer libro de Crónicas se mencionan 2 personajes angelicales: a Satanás, ángel caído, y al ángel de Yahvé, que es el instrumento del juicio de Yahvé sobre David e Israel. Se levantó Satanás contra Israel, e incitó a David a que hiciera censo del pueblo. Aquí encontramos al mayormente culpable. Lo que ocurrió fue algo satánico. Satanás se encontraba detrás de todo este incidente. Y esto aclara el pecado de David. El pecado de David con Betsabé había sido un pecado personal, de su naturaleza humana. Pero aquí vemos que Satanás estaba detrás de este pecado de David, porque le incitó a realizar el censo del pueblo. Y el ángel de Yahvé se menciona varias veces. Aquí, en Primera de Crónicas, capítulo 21, en los versículos 12, 18 y 30. Un ángel, y el ángel destructor, en el versículo 15. Y el ángel, en los versículos 20 y 27. Aquí asumimos que no se trata de Cristo preencarnado,
sino de un ángel servidor, como el ángel de la 10ª plaga en Éxodo 11. Dios ordena al ángel que detenga su mano, que estaba a punto de destruir Jerusalén. Dice que éste estaba entre la tierra y el cielo, y esto sería justo sobre la superficie de la tierra, siendo similar a las visiones angélicas tan poderosas de Daniel. Conforme a lo que se afirma en Primera de Crónicas 21, versículo 18, esta es la única ocasión en que Yahvé, mediante su ángel, pide la construcción de un altar para sí mismo. Este sitio llegó a ser el lugar que el Señor Dios escogerá, mencionado en varios pasajes bíblicos. Este sitio se convertiría en el lugar del templo de Salomón, sobre el monte Moriah. La era de Ornan el Jebuseo, donde el ángel del Señor le apareció a David, estaba en este mismo lugar. El profeta le dijo a David que erigiera un altar en la era, y ahí hizo David una consagración especial al Señor. Un lugar especial, en el que se ilustra como el lugar de perdón y expiación. Un par de años después, el templo, el cual fue erigido sin ningún sonido de martillo, ocupó este mismo lugar. Dios lo había conquistado, y él decidió que el lugar estaría siempre santificado por su presencia. En la construcción del templo, realizada por Salomón, los querubines y el arca eran los únicos ocupantes del Debir. El arca procedía del tiempo anterior a la conquista, mientras que los querubines se construyeron cuando se edificó el templo. Ambos elementos aparecen en mutua relación, como pertenecientes a la esfera de lo divino, ya en la época mosaica, en las instrucciones dadas por Yahvé a Moisés, para la construcción del tabernáculo. Fabricarás pues un arca de madera de acacia. También harás un propiciatorio de oro puro. Luego harás 2 querubines de oro, de trabajo cincelado los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Y se mencionan también juntos en la época premonárquica. Se trajo de allí el arca de la alianza de Yahvé, que se sienta sobre los querubines. Y cuando David la trasladó a Jerusalén, a una tienda provisional de la ciudadela de Sión, David reunió a los selectos de Israel para subir el arca de Dios, sobre la cual se invoca el nombre de Yahvé, que se asienta sobre los querubines. Esa mención conjunta de los querubines con el arca indica su común significado: el señalar la presencia de la majestad de Yahvé, cuyo trono visible constituía unitariamente querubines y arca en medio del pueblo elegido. Varias cuestiones plantean estos querubines del templo salomónico, de importancia diversa: su material, su posición, sus dimensiones, su figura, y sobre todo, su función y significación. En la cuestión material, el texto de Primera de Reyes, capítulo 6, solo indica el material de que estaban hechos, sus dimensiones, y las de sus alas. Estaban construidos de madera de olivo, una madera dura y difícil de labrar. Dichos querubines fueron recubiertos de oro. En cuanto a sus dimensiones, según Primera de Reyes, capítulo 6, cada querubín medía 10 codos de altura, cerca de 4 metros y medio. Y sus 2 alas medían 5 codos cada una, resultando así 10 codos, desde la punta de un ala hasta de la punta de la otra. El relato paralelo de Segunda de Crónicas, capítulo 3, objetivamente es exacto y completa estas cifras. No queda duda ninguna con tal repetición. Con ella quiere resaltar que las alas de los querubines
ocupaban íntegramente el interior del Debir, que tenía 20 codos de ancho. O con más precisión, que los querubines, con sus alas ocupaban todo el interior del Santísimo. En cuanto a la posición, nos la indica un dato muy interesante, en Crónicas. Estaban los querubines de pie, con sus rostros vueltos hacia la casa, es decir, hacia el Ecal, o santo del templo. Esa situación denota que los querubines eran dos figuras paralelas, con las cabezas mirando hacia adelante. Una posición, por tanto, totalmente distinta de la que aparece en Éxodo, que presenta a los querubines con sus dos alas extendidas hacia arriba, protegiendo el propiciatorio, y sus rostros vueltos, el uno hacia el otro, mirando el propiciatorio. Es muy importante tener presente esta diferencia fundamental, para comprender exactamente el significado y función de los querubines salomónicos. En cuanto a su función, en la Biblia, estos querubines desempeñan la función de protectores. En el templo de Salomón, los querubines esculpidos en las paredes del templo, y en las jambas de la puerta del Santísimo, alternando con palmas y guirnaldas de flores, símbolos del árbol de la vida. Y aún podrían considerarse así también los querubines y guirnaldas que decoraban los paneles y molduras de las basas de bronce. Con respecto a estos querubines salomónicos, se cree que sus alas interiores, extendidas horizontalmente y tocándose por sus extremos, eran la representación de la sede del trono de Yahweh invisible. Tal afirmación se apoya en textos bíblicos, por ejemplo, cuando Ezequías ora a Yahweh con el título de Yosebak Kerubim, que significa el que asienta su trono sobre los querubines. De esa manera, venían a constituir un trono sin respaldo, cuyo asiento eran las alas internas y los brazos las alas externas. Dicho trono monumental estaba destinado para un rey invisible y trascendente, Yahweh, el Rey de Reyes, y por eso estaba vacío, sin ninguna imagen de la divinidad. El arca, una caja de madera, que medía 1.25 metros de largo por 0.75 de alto y ancho, estaba destinada para ser el escabel de sus pies. En el templo, sede de la presencia de Yahweh, en su lugar más recóndito y oscuro, el Debir, se hallan los querubines con el arca, trono y escabel de Dios. Finalmente, en el capítulo 18 del segundo libro de Crónicas, Miqueas nos narra que miró a Yahweh, sentado en su trono, y a todo el ejército de los cielos, que estaba a su derecha y a su izquierda. No siendo este el único relato encontrado en las Escrituras sobre el ejército de Dios. Las Escrituras dicen que Dios estaba acompañado de una gran cantidad de ángeles, cuando guió a los israelitas desde el monte Sinaí a la tierra prometida. Moisés compuso una canción especial para la nación. El Eterno vino de Sinaí y de Seir, en Edom, a medida que los israelitas pasaban por ahí, les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán, y vino de entre 10 millares de santos, con la ley de fuego a su mano derecha. El rey David nos habla de carros angelicales que acompañaban a Dios e Israel en el desierto. Oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares, de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Un nombre que aparece reiteradamente en las escrituras hebreas es Yahweh Sabaoth, que significa el Señor o Eterno de los ejércitos, mencionado también en el Nuevo Testamento. Ejércitos, aquí es una referencia a multitudes. Vemos que el Señor de los ejércitos se utiliza paralelamente con Dios de los escuadrones de Israel. Por lo tanto, ejércitos puede referirse en cierto sentido al pueblo de Dios en la tierra.
Pero otro ejército de Dios, es el ejército del cielo. En ocasiones, esto es una referencia a todos los cuerpos celestiales que Dios creó, el sol, la luna, y las estrellas a lo largo del universo. Sin embargo, el ejército del cielo, es también una descripción de las multitudes de ángeles que están con Dios, quienes lo adoran y sirven, siendo también su ejército celestial.